Amados hermanos, la clase que daremos en esta mañana es una de esas clases que al hombre natural le es difícil tragar. Cuando hablamos del hombre natural, es aquel que no ha sido redimido. Nosotros no vamos a ser populares por dar una clase como esta, pero nuestra meta en la vida no es la de ser popular, sino la de glorificar a Dios. Lo que estaremos exponiendo en esta mañana no está meramente basada en mi opinión personal, sino en lo que Dios dice en su palabra. Creemos que la Biblia es autoritativa, suficiente, inerrante. La Biblia es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia, de ahí que lo que dice la Biblia es la voluntad de Dios. Son temas, lo que estaremos hablando en esta mañana, son temas como este, los que demuestran en realidad si creemos en la Biblia. Temas como este se oponen a la inclinación natural de nuestro corazón. Y ustedes se dirán, pero ve acá, ¿de qué van a hablar para toda esta introducción? Lo que estaremos exponiendo en esta mañana no es un asunto, mis amados hermanos, de obras. No es simplemente porque funciona. No es porque somos pragmáticos. Esto es un asunto de fe. Dios lo dijo. Y por cuanto Dios lo dijo en su palabra, creemos que es la verdad. El tema que estaremos exponiendo esta mañana a la luz del libro de Proverbios es la corrección de los padres sobre los hijos. Los pastores entendimos que sería bueno dar una serie de aclaraciones pertinentes sobre el ejercicio de la corrección en el contexto del hogar, debido a que simplemente tratamos el asunto de manera incidental y no quisiéramos que nadie se lleve una mala idea de lo que nosotros entendemos que la Biblia enseña sobre esto. Queremos que aquellos que están criando hijos tengan claridad en cuanto a este tema. Este no es un tema agradable, pero es un tema necesario. En un sermón sobre la corrección paterna, el pastor Sugel cita lo publicado por un periódico de República Dominicana. Parece que los periódicos de República Dominicana se oponen tajantemente a la crianza bíblica. Por eso cité uno la semana pasada y otro hoy. Dice este periodista: muchas veces los padres incurren en el error de querer inculcar la buena conducta a sus hijos haciendo uso incorrecto del castigo físico. Se olvidan que la violencia genera violencia. A veces la lógica pagana parece ser lógica. Es cierto que generalmente logran sus objetivos al utilizarla. No menos cierto es que lo logran inculcando el miedo y no el respeto. A menudo los padres que emplean el castigo físico como medida disciplinaria fueron educados con el mismo modelo agresivo, creándose así un vínculo vicioso que probablemente también la tercera generación utilizará. Es de vital importancia, dice el periodista, que se rompa con esta obsoleta manera de disciplina. Debe quedar claro que haciendo uso de una disciplina sin violencia es posible enseñar a los niños la conducta deseable. Probablemente este periodista no tenía hijos cuando escribió esto. ¿Qué recomienda este periodista en cuanto a la crianza de los hijos? Premiar al niño cuando se porta bien con una alabanza, una sonrisa, un abrazo o una palmada en el hombro es importante porque así él se da cuenta de que está haciendo algo bueno
Y como desea recibir atención positiva, incrementará dicha conducta. En otras palabras, todo lo que se requiere para criar un hijo, a un niño adecuadamente, es hacer uso del refuerzo positivo, alabarlo o premiarlo cuando hace estas cosas y sobre todo nunca pegar, nunca usar esa forma, dice el periodista, obsoleta de crianza que más bien aterrorizará al niño y generará violencia en él. Lo cierto es, mis amados hermanos, que en la medida en que los padres han abdicado el uso de la disciplina en el contexto del hogar, los muchachos, las generaciones no han ido a mejor, han empeorado. El pastor Sugel, durante su sermón, yo voy a hacer un pequeño extracto en mi introducción, contesta a esta periodista. Dice el pastor Sugel, en primer lugar, me llama la atención su dogmatismo. De hecho, mis hermanos, los no cristianos nos acusan de dogmáticos, pero cuando ellos dan sus teorías contrarias a la Biblia, lo hacen con igual o peor fiereza. No hay asomo de duda, dice el pastor Sugel, en su autora al exponer su opinión. Las cosas son así y no pueden ser de otro modo. El que lo hace de otro modo lo está haciendo mal. Y eso nos dice algo acerca del concepto que el hombre tiene de sí mismo. El hombre no solo se siente con el derecho de hacer un dogma de sus opiniones, sino incluso en ese dogma contradecir a Dios. El hombre en su pecado es sabio en su propia opinión. Él cree poseer capacidad suficiente para guiar su vida según sus propias opiniones y más aún, guiar la vida de otros bajo ese mismo patrón. En otras palabras, el hombre en su pecado se ha deificado. Él se cree Dios, sus opiniones personales son infalibles y por lo tanto pueden ser impuestas sobre los demás. Sigue diciendo el pastor Sugel. Otro aspecto que deseo recalcar del artículo ya no es tanto en cuanto a la forma, sino más bien en cuanto al fondo, al contenido. De acuerdo con esta autora, el castigo físico debe ser erradicado totalmente de la crianza de los hijos. De esto así por ser un modelo, dice ella, y él está citándola, agresivo. Porque siendo un método violento, genera violencia, de acuerdo a esta señora. Y por tanto se trata de un sistema obsoleto, fruto de una mentalidad atrasada e ignorante. Y finalmente, en cuanto a nuestro artículo, dice el pastor Sugel, quisiera resaltar su idealismo al pensar que todo lo que necesita un niño para hacer lo correcto es recibir los estímulos positivos. Tengo una buena amiga que había un niño de la iglesia allá en Cuba que no recuerdo si decía gracias o saludaba, algo bueno hacía el niño. Un niño pequeño y todo el mundo se admiraba. Y mi amiga le dijo a los padres, eso él lo va a hacer hasta que se dé cuenta de que está bien hecho. Mis amados hermanos, como veremos, los niños nacen con pecado y corrupción en el corazón. Esa idea, o sea, de solo reforzando lo bueno va a manchar el muchacho. No solo echa a un lado la enseñanza bíblica del pecado que viene amarrado a nuestro corazón desde que nacemos, sino que también pasa por alto lo que todos los padres aprenden rápidamente por experiencia. Que nuestros hijos tienden a captar con más facilidad lo malo que lo bueno. Aprender a mentir desde pequeños sin que nadie lo instruya. Aprender a ser egoístas. Y si los dejamos sin freno, tenemos buenas razones para creer que ese mal se acrecentará.
Pero más aún, dice Sugel, nuestros niños son niños y por lo tanto muchas veces no saben qué es lo que lo conviene. Un amigo me contaba de otro amigo allá en Cuba, que desde que el niño tenía 3 años, para que el niño aprendiera a tomar decisiones, dejaba que el niño dejara que eligiera lo que se iba a poner. Estaba la ropa allí y que eligiera. Y si hacía 3 grados, allá es Celsius, ¿no? Eso es mucho frío. Eso serían aquí unos 40 grados, 45 Fahrenheit. Menos, ok, gracias. Más apoyo a mí. Nada, para que aprenda a tomar decisiones, aunque se congelara el niño. A veces no, los niños no saben lo que les conviene. Dice Sugel, ellos necesitan dirección. Pero la dirección nunca será efectiva si no poseemos medios firmes de hacer valer nuestras palabras. Decirle a un niño lo que debe hacer y luego no poder guiarlo efectivamente a hacerlo no tiene sentido alguno. Hay personas no cristianas que me dicen, a mí mi padre nunca me dio. Y lo que yo pienso por dentro es, pues debió haberlo hecho porque a ti no hay quien te soporte ya. Aquí no estamos hablando de la experiencia de alguien. No estamos hablando de mi experiencia. La respuesta que vamos a dar es a la pregunta, ¿qué dice Dios en su palabra en cuanto a la disciplina en el hogar? O sea, tu opinión y la mía no valen. ¿Cuál es el valor de moneda más chico que hay aquí? Un penny, ¿verdad? No vale un penny. No es tu opinión y la mía. Es la opinión de Dios aquí la que cuenta, que es quien nos creó. Ahora, hermanos, nosotros no tenemos como creyentes que guiarnos por nuestros propios corazones, los cuales son engañosos. Qué bueno es que Dios, en su misericordia, el todo sabio Dios, nos ha dado guianza al respecto. Dios enseña y regula el tema de la disciplina en el hogar. Debemos tomar en cuenta toda la enseñanza de la Escritura y de manera particular estamos estudiando el libro de Proverbios en cuanto a este tema. Mis amados hermanos, como decíamos en la clase pasada, uno de los deberes principales de los padres es la instrucción. Ahora bien, para ser consecuentes con esa instrucción, los padres deben advertir que hay consecuencias cuando esa instrucción no se sigue. Se debe explicar claramente dicha instrucción y se debe actuar en consecuencia cuando no se sigue. Las palabras de los padres valen, porque son una autoridad delegada de parte de Dios. ¿Entiende esto, padre? Cuando hijos desobedecen la voz de sus padres, ellos están desobedeciendo directamente a Dios. No es un asunto personal con los padres. Es un asunto que Dios se toma de manera personal. Estás pecando con Él, contra Él, porque fue Él el que dijo, honra a tu padre y a tu madre. No es una invención de nosotros, no es una invención del gobierno. Fue Dios el que demanda de los hijos honra, y parte de esa honra es la obediencia. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Esto es lo que Dios espera de ti, hijo. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿Oíste esto? En el contexto de Proverbios, cuando padres ejercen bíblicamente la disciplina sobre sus hijos, es Dios quien lo está haciendo. Cuando hijos menosprecian la disciplina que ejercen sus padres sobre él, están menospreciando el castigo de Jehová. Sigue diciendo Proverbios.
ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El texto da por sentado que los padres van a castigar y disciplinar a sus hijos por una buena razón. Les aman. Observen que el pasaje usa el ejemplo terrenal para instruir acerca de un caso de disciplina. El texto presupone que el hijo que no ha obedecido, no ha seguido las directrices de su padre, debe ser puesto en disciplina. Cuando eso sucede con los hijos de Dios, Dios lo disciplina, porque Dios le ama. Cuando desobedecemos a Dios, sí hemos sido perdonados en Cristo, pero Dios está interesado en que vivamos disciplinadamente delante de Él. Veamos algunas cosas en cuanto a la disciplina en el contexto de Proverbios. En primer lugar, veamos la importancia que que debemos tener al considerar que hay una clasificación bíblica de la disciplina en el hogar. En otras palabras, nosotros no estamos hablando aquí de pela, solo. Estamos hablando de, a ver si alguien captó todo lo que he dicho. ¿De qué estamos hablando? Hay una palabra que empieza con D. Disciplina. Nosotros no estamos hablando solo de pela, estamos hablando de disciplina. Miren lo que dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando se habla de disciplina en el contexto del hogar, muchas veces las personas solamente toman en cuenta el asunto físico, olvidando el peso que Dios atribuye al aspecto verbal. Dos cosas dice que deben hacerse en el contexto del hogar con respecto a la disciplina. Debe haber vara, pero debe haber corrección. Es en ese tenor que Pablo enseña en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Veamos que es parte de la disciplina el uso verbal. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Los padres deben hablar y luego seguir hablando. Hay algo bueno en todo esto. La lengua es un músculo, ¿no? Los que son médicos aquí, que no se cansa. ¡Qué bueno! Debemos dar consejos a nuestros hijos. Debemos hablarle. Pero en ocasiones debemos reprenderles. La palabra reprensión indica, oye esto, un regaño firme. Con firmeza, oye esto, mi amado hermano, sobre todo los varoncitos. Con firmeza no nos referimos a la gritería que en algunos casos se ve, sobre todo en los papás. No necesitamos gritar para que se nos escuche. De hecho, el buen líder no necesita gritar. Tampoco la firmeza debe asociarse con insultos y ofensas. Es abuso infantil cuando padres empiezan a ofender y a insultar a sus hijos. No sirves para nada como tu padre. Eso lo puedes oír de algunas mujeres. ¿Sabes lo que va a aprender ese niño? Que él no sirve para nada. Se recordará de eso cuando deba elegir una profesión. Cuando en realidad todos hemos sido otorgados por Dios con capacidades. Todos servimos para algo. ¿Qué es eso? Un insulto, una ofensa que no debió haberse dicho.
Eso no es reprensión. Por reprensión firme nos referimos a la claridad y consistencia de la reprensión. Debe ser clara lo que estamos enseñando e indicando a nuestros hijos. No debe ser ambiguo. ¿Han visto ustedes a esos padres que le han prohibido tocar algo al niño? Y le dicen, tócalo a ver si puede. No, perdón, tócalo si quiere. El padre o la madre están siendo sarcásticos. Los niños no captan eso todavía. Sea claro, hijo mío, tal cosa no lo puedes tocar. Sea claro, sea consistente. Lo que está malo, yo lo decía la clase pasada, siempre estará mal. Dice Bruce Ray en su libro No rehuses corregir. Si estás criando hijos y quieres un buen libro, este es uno de ellos que puedes tener. Son demasiados los padres que azotan, eso es un sinónimo de pela, a sus hijos sin decirle nunca por qué lo hacen. Un hombre me dijo que cuando era niño, siempre que su madre se enojaba con él, lo azotaba y luego le aplicaba el tratamiento de la indiferencia durante días, incluso semanas. Si él preguntaba qué es lo que había hecho para que le trataran así, ella le replicaba como algo natural, tú lo sabes. Pues bien, el niño no lo sabía. No podía entenderlo porque nunca se le dijo. En estos casos la vara fue aplicada, pero no era disciplina bíblica. La disciplina bíblica es corrección y esto significa que la pauta del comportamiento del niño debe ser cambiada por medio de la instrucción en la justicia. Hay que mostrarle el error en que ha incurrido y luego dirigirlo por el camino apropiado. Esto requiere explicaciones y requiere instrucción. La disciplina bíblica requiere palabras. Dice Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mis amados hermanos, muchas veces vamos a ejercer correctamente la disciplina y los hijos con el paso de los años tendrán que tomar en sus corazones una decisión. ¿Cómo van a tomar la disciplina que sus padres le dan? Ahora, esa no es nuestra preocupación, no debe ser esa. Nuestra preocupación debe ser, ¿qué piensa Dios acerca de cómo debo criar a mis hijos? La decisión de cómo lo van a tomar es de ellos, no es nuestra. Y no debemos darle mucha cabeza al asunto. Si ellos determinan apreciar y valorar la disciplina, dice este texto, le va a hacer bien a su alma. Si determinan menospreciar la disciplina, ellos lo que en realidad están haciendo es menospreciar su propia alma. Sigue diciendo el texto, mas el que escucha corrección tiene entendimiento. A veces tenemos dos muchachos. Los hemos criado con los mismos principios, las mismas maneras. Y uno aprende. El otro se encierra en su propio corazón. No está en el método bíblico, está en los corazones de ellos. Determina uno menospreciar la disciplina y el otro escuchar la corrección. Me llama la atención que el texto habla de escuchar la corrección. Es evidente que se hace eco o hace referencia a la corrección verbal. Proverbios 17:10 dice, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Mis amados hermanos, grandes males pueden ser evitados si tú, hijo, prestas atención a las reprensiones de tus padres.
te aseguro una cosa, ellos quieren tu bien. Te aseguro una cosa, no tienes suficiente sabiduría para determinar muchas cosas, necesitas de tus padres. Miren, adolescentes, déjame explicar, esto no es una base para hacer las cosas, pero quiero que entiendas esto. Cuando uno entra a la adolescencia, y aquí los médicos saben de eso más que yo, solo te voy a explicar lo que he aprendido de ellos. La parte del cerebro que está dedicada a la toma de decisiones necesita ser fortalecido, y obviamente Dios hizo eso porque a partir de los 20, que es cuando ya está desarrollada la parte donde se toman las decisiones, se culmina cuando se tiene 20 años. Obviamente ahí es cuando tomamos las verdaderas decisiones, con qué me voy a casar, lo que voy a hacer con mi vida. Así que Dios quiere que nuestro cerebro esté preparado para esa toma de decisiones. Así que en la adolescencia, el cerebro sustituye la parte donde se toman las decisiones por la parte emocional. Esa es la razón por la que los adolescentes son muy emocionales. Lo que debía hacer un adolescente es confiar en la guianza de sus padres y no en la de su propio corazón. Tristemente, eso no pasa. Pero es lo que debieran hacer. Miren lo que dice Proverbios 5, 7 al 14. Y esto sí tiene peso. O sea, lo que dice la Biblia. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, hablándole a un varón acerca de la mujer ligera, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Este es un hombre con experiencia que ha visto la vida y que ha visto el fin de aquellos que andan detrás de rameras y de mujeres fáciles. Y le está enseñando a su hijo que está creciendo a no ir detrás de esas mujeres. Probablemente este jovencito dirá, yo lo que quiero es divertirme. Y el padre lo que le está diciendo, tu diversión trae consecuencias permanentes. Sigue diciendo el proverbista, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecía el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Mis amados hermanos, hemos visto mucho en la vida. Hemos visto personas que han descuidado su alma en este aspecto. No estoy hablando de los padres, sino de los hijos. Y luego vienen y Dios les perdona. Y han sido salvados. Pero su vida está hecha a pedacitos. Irremediablemente. Irremediablemente. Ya tiene hijos regados por medio mundo. Hijos obviamente mal criados porque no estuvo su mamá, su papá. Y ahora quieren armar esos pedacitos. Y no pueden ser armados. Ahora sí, hablando de la disciplina física. Mira lo que dice mi amado hermano, Proverbios 23, 13 y 14. Y esperen en toda la clase, por favor. No te vayas antes que termine la clase. No rehúses corregir al muchacho, porque si los castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La palabra que se traduce aquí, vara, literalmente es un trozo de madera. Como alguien ha señalado sabiamente, no es un garrote, no es un bate de pelota, es una vara. ¿Recuerdan a nuestros padres que lo que tenían en la mano,
era un proyectil de... Ni quién ganó el Cy Young esta temporada. Bueno, no sabemos de béisbol mucho entonces. Yo no sé. Pero eso iba a 95 millas por hora. La Biblia lo que dice es una vara. Es algo que no ofrecerá un daño permanente en el muchacho. No es para amenazarlos. No, es para que él sepa que la desobediencia tiene consecuencias. Proverbios 23, 13 y 14 nos muestra claramente que ese es el uso que debemos darle a la vara. Nota el texto una vez más. No rehuses corregir al muchacho. Si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Hay personas, hay padres que solo dan disciplina cuando los muchachos se fajan entre ellos. Bueno, hay que dar disciplina allí. Pero noten cómo la Biblia va más allá. Hay padres que ven a sus hijos mentir. Y dicen, no, eso es, ¿cómo se llama? Es que es muy fantasioso. No. Tu hijo está aprendiendo a ser un mentiroso profesional. Y cuando crezca y descubras la cantidad de hipocresía y de mentira que lanzas, no habrá para él solución de tu parte. Ahora, veamos en segundo lugar la importancia de la... déjenme recapitular. Vimos que hay dos tipos de disciplina en el contexto. Veamos en segundo lugar la importancia de la aplicación de la disciplina en el hogar. Mis amados hermanos, hay una relación directa entre el amor que los padres le tienen a sus hijos y la aplicación de la disciplina en el hogar. Miren lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, oye esto, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O como dice la Biblia de las Américas, lo disciplina con diligencia. A veces hay padres que dicen, no, es que yo amo mucho a mis hijos, por eso yo no lo doy. No, tú no le das disciplina bíblica a tus hijos porque tú lo amas. Tú le das disciplina, no le das disciplina a tus hijos porque tú te amas mucho a ti mismo. Temes que te deje de querer. Ese es un temor que todo padre ha tenido. Ay, yo no quiero que mis hijos se quieran, me dejen de querer, no le doy. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama egoísmo. El alma de tu hijo es más importante aún que él te quiera. Y déjame decirte una cosa. Si el alma de tu hijo está en las condiciones en las que debe estar, no debes temer por eso. Él te amará. Dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. ¿Lo habías visto de esta manera? Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Es algo que debemos hacer a tiempo. Hay un momento donde los muchachos van a aprender y la disciplina forma parte de ese aprendizaje. Llegará un momento en que será muy tarde. Conozco personas que fueron criadas bajo la disciplina bíblica. Han crecido y son hombres y mujeres y ahora odian la disciplina bíblica. ¿Saben lo que es curioso? Que cuando venga un malcriado, porque déjenme decirle que los malcriados se huelen a millas. Cuando estas personas miran a un malcriado, son los primeros en aborrecer al malcriado. Y uno le dice, pero tú te crees que saliste de las nubes, tú que obedeces, que tú no hiciste eso. ¿No has visto a esos niños que dan pataleta en la tienda porque quieren que le compren algo? ¿Sabe quién tiene la culpa de eso? Los padres.
que no han enseñado a sus hijos a honrar a su padre y a su madre. La pataleta no es contra los precios de los juguetes, ni contra la tienda, es contra ti. Estás siendo rebelde contra ti y contra Dios. Muchachos obedientes requieren de un trabajo diligente y consistente de sus padres. Y a la larga, un niño obediente llora menos, hablando de llorar, de sufrir en la vida, que uno que no lo es. Muchachos que están aquí, los que están en tiempo de crianza, no hay muchos, están en la clase, pero aún así, vuelve a decir la palabra de Dios en Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo al quien quiere. Hay una relación íntima entre dar disciplina bíblica en casa y el amar a aquellos a quienes estamos criando. El papel de los padres es de disciplinar. El papel de los hijos es escuchar, aprender y hacer lo que se le dice. Créeme, joven, jovencito, te irá mejor en la vida, créeme. Sé que no me estás creyendo. Sé que tu corazón quiere hacer ciertas cosas. Créeme que te irá mal. Yo sé, yo tuve 15, 14, gracias a Dios el Señor me llamó a salvación bien joven y no sufrí lo que he visto en otros que no vinieron al Evangelio tan pronto. Pero yo sé lo que es que tus padres te digan algo y tú no entiendas eso. Tú no entiendas por qué tú tienes que hacer eso. Déjame decirte que es normal que no lo entiendas. No es un asunto de comprensión. No es un asunto de que tus padres son más inteligentes. No, probablemente es posible que sean más inteligentes que tus padres. El asunto es de lo que está bien y lo que está mal. Y allí ellos tienen ventaja. Ellos tienen la ventaja porque han vivido. Segundo, en cuanto a esto de la relación que hay entre el amor y la disciplina. Mis amados hermanos, la disciplina, tanto verbal como física, funciona. Yo no te estoy diciendo que se van a convertir. Yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que en la generalidad de los casos, aplicar la disciplina bíblica evitará muchos males a nuestros hijos. Oh, pero pastor, mire, mira que yo le doy pela a esos muchachos. Y ellos no cambian, ellos siguen en las mismas. Eso a mí no me da resultado. Primero, cuando eso te venga a la mente, debes saber que estás hablando de lo que Dios enseñó en su palabra. ¿Ok? No, tranquilo, si me lo dices, yo no voy a decir hereje, no te voy a decir eso. Yo entiendo tu frustración, pero déjame decirte que el método no es el mío. Yo aplico el método de Joel Puente. No, yo el de Miguel Núñez. A mí me gusta más el de Miguel Núñez. No estamos hablando del método de un hombre. Hasta ahora que he estado citando lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa cuando tú crees que no está funcionando el método de las Escrituras? En algunos casos, el problema es simplemente que se tiene expectativas irrealistas de la disciplina bíblica. Esperan que una pela resuelva el problema de la rebeldía de sus hijos. Déjame decirte una cosa, que una pela no va a resolver el problema de la rebeldía de tus hijos. Ni 2, ni 10, ni 100 pueden
pueden resolver el problema para siempre de la rebeldía. Por lo que debemos seguir el ejemplo de constancia de Dios. No cometamos el error de esperar mucho en poco tiempo. El que ha entendido las Escrituras y quiere disciplinar a sus hijos bíblicamente, sabe que esto es un trabajo de todos los días, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, los 18 años que te toque vivir con esa persona. Pero en otros casos, el problema es que no están aplicando la disciplina de manera apropiada. En la crianza de los hijos, al igual que en otras muchas cosas, no es solo importante lo que se hace, sino cómo se hace. La actitud que debemos tener al aplicar la disciplina, el clima que debemos tener a la hora de inclusive dar una pela, es sumamente importante. Dios espera que aún la disciplina física lo hagamos permeados por el amor a nuestros hijos. La disciplina no es para vertir nuestra frustración, nuestra ira, nuestra amargura y nuestra venganza sobre nuestros hijos. Descargar nuestra ira y frustración sobre nuestros hijos no es disciplina, es desahogo pecaminoso. Nuestros hijos deben saber que no estamos agradados por su conducta, pero deben entender que aún así les amamos. Y deben percibir, al inicio no les va a cuajar, no les va a encajar, pero con el paso del tiempo van a entender que nosotros hacemos eso porque les amamos. Ellos quisieran que usemos otro método, otro medio, pero es el que hay. ¿Cómo debemos usar la vara en el contexto del hogar? Primero, y voy a empezar por lo malo primero para luego ir a lo más positivo. Usa la vara lo suficientemente fuerte como para lograr el propósito de la vara. Aquí vemos a un papá, a una mamá que quiere darle con una correíta, no use cinto, a lo mejor eso lo hablo más adelante. Lo que use tiene un pamper. Yo no sé si un niño que ya puede llevar disciplina lleva pamper, pero vamos a suponer que sí. Pamper, underwear, o sea, ni en español, ni la ropa interior, el short, y quiere que le dé ahí. No funciona. Mis amados hermanos, les voy a dar una clase de anatomía del cuerpo humano hoy. Nosotros tenemos, aparte, en la parte de atrás de nuestro cuerpo, una zona colchonada que no es solamente para sentarnos cómodamente, es también apropiada para ejercer la disciplina. Si le da con lo correcto, con la fuerza correcta, va a ejercer una influencia positiva en sus hijos y, como dice la palabra de Dios, no morirá, no le va a pasar nada. A los 3 segundos lo agarra por ahí y ni se acuerda que le diste una pela. Pero debe ser lo suficientemente fuerte como para que cumpla su propósito. Nuestros hijos, mis amados hermanos, tienen que saber que no estamos jugando. Que ellos, su alma y la conducta, fruto de lo que hay en su alma, nos importa. No le lance cosas a sus hijos. Eso se hace cuando hay ira. No se disciplina con ira a los hijos. Supongamos que uno de tus hijos hizo algo que merece disciplina y tú estás airado. Primero, no lo tome personal. Es un pecador.
A ti te gustaría que tus pecados no lo tomaran personal. ¿No es verdad? No lo tomes personal lo de ellos tampoco. Pero vamos a suponer que tú estás... Debe disciplinar el que tenga la cabeza más fría. Vamos a usar esa expresión. Tal vez tu esposa está más calmada, le tocó. O eres tú, ella está a lo mejor un poco, yo me encargo, mi amor, y tú te encargas. Pero no se vierte con ira, nuestras frustraciones con ellos. Yo decía en la clase pasada que a veces hay mamás que dicen, deja que haya tu padre. Entonces viene papá, después del tráfico de Miami, se tuvo que soportar a su odioso jefe. Él viene hasta aquí. Tú le vas a dar a él todas las quejas del día también, para que él le dé una pela. Yo creo que eso no es sabio. Él no viene en condiciones para eso. Yo sé que se tiene que calmar, que él tiene que tener pensamientos sanos y tranquilos en todo el tiempo, pero la realidad es que eso no pasa siempre. Segundo, primero, úselo tan fuerte. Obviamente estamos en contra del abuso, estamos en contra de hacer un daño, estamos hablando de hacerlo de una manera que pueda hacerle bien a sus hijos sin dañarlos físicamente, pero hágalo suficientemente fuerte para que ejerza. Lo ideal es que usted le baje todo lo que tenga, que esté libre el área de la disciplina. Ahí todo lo que va a hacer, en mi país decía picar, no sé cómo será en otros países, pero no le dé con la mano, sobre todo nunca. Su mano no es para ejercer disciplina, su mano es para dar amor. Yo con la disciplina estoy dando amor, pero con mis manos no. Sobre todo si eres hombre, se dan golpes secos y puede ser fatal, y no es lo que estamos buscando, no estamos buscando hacer daño. Entonces, no dé con la mano, no dé... Eso, si tiene interés, después pregúnteme que hay varios elementos que se pueden... Segundo, use la vara con diligencia. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Sea consistente. No haga esto, no lo voy a mirar. No, yo no quiero ni verlo. No, véalo. Y luego disciplínelo. No se haga el que no lo está viendo porque usted no le está haciendo bien a él. Mírelo. De hecho, padres, le rompe a uno el corazón cuando el hijo de alguien está haciendo algo malo y sus padres están al lado, o sea, no es que están a 10.000, no, e ignoran lo que está haciendo, está tan concentrado en lo que está pasando en su alrededor que la conducta de su hijo no la está mirando. Y todo el mundo está mirando y todo el mundo está diciendo, y tú no vas a hacer nada. Él está o ella está como si no haga eso. ¿Sabe cuál es el centro de atención después de su propia alma y su relación con Dios? El alma de sus hijos. Usted mírelos y actúe en consecuencia. Llegará un momento, cuando ellos no vivan con usted, que usted puede estar absorto a la vida, sin la preocupación de mirar a sus hijos. Mientras tanto, ese es su deber. Tercero, no deje que sus hijos se salgan con la suya. Mis amados hermanos, el pecado es pecado, aun cuando sean nuestros hijos. A veces hay niños que lloran y se libran. ¿Saben lo que aprenden? Rebeldía más llanto es igual a salirme del problema. Algunas veces miraremos las lágrimas de nuestros hijos y veremos, él está verdaderamente arrepentido. Que eso es lo que uno quiere.
que aprenda y que no haga lo malo. En la mayoría de los casos, las lágrimas no deben ser, ellos no deben aprender que es el escape a la disciplina. ¿Se imaginan que el mundo actuara así? Y yo, salvando las distancias, mis hermanos, que el mundo actúe así con los criminales, que de pronto van al juicio y empiezan a llorar y el juez diga, no hay problema. Dios no actúa así. Cuando David pecó y David se arrepintió, aún así Dios le dijo, la espada no se apartará de tu casa. Y no hay un salmo tan excelso como el 51. Aún así, la espada no se apartó de la casa de David. Las consecuencias y el juicio de Dios vinieron sobre él. Dice alguien, duele oír que nuestros hijos lloran. Ellos no entienden, pero nosotros por dentro estamos, y duele oír a nuestros hijos llorar. Sigue diciendo, y el saber que uno es la causa directa del dolor, pero duele más comprender que si no llora ahora, va a llorar eterna y amargamente el dolor de la angustia del infierno. Es mejor que lloren un poco ahora y no que lloren y crujan sus dientes en el infierno. Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido, más que los 100 azotes al necio. La disciplina correctamente aplicada variará obviamente de hijo a hijo dependiendo de la necesidad del momento. A veces la reprensión será suficiente, pero muchos no aprenden si no es por medio de la disciplina física. Si el hijo no entiende con la mirada ni la reprensión, hay que aplicar la vara. Lo más triste es que ni la vara le puede en ocasiones hacer recapacitar. Eso es una obra, eso es algo que el corazón pecaminoso de él debe determinar qué va a hacer con esa reprensión. ¿Sabe qué es lo que me preocupó mucho cada vez que veía a una de mis hijas pecar? Veía en mi mente qué pasaría en el último día cuando Dios juzgue a mis hijas y me llame a comparecer y me diga, tú fuiste parte de la culpa de la rebeldía de tus hijas, porque no, ¿cómo dice Dios a Elí? No estorbaste el pecado de tus hijas. Lo que debe estar en tu mente, papá, mamá, es qué te dirá Dios en el último día, cuando Él vaya a juzgar a los vivos y a los muertos por Jesucristo. ¿Podrás tú decirle a Dios con convicción, estoy libre de la sangre de mis hijas, de mis hijos? ¿O tendrá Él que decirte, fuiste malo y negligente con el bien más preciado que te di? El bien más preciado que te di después de tu propia alma no fue tu carrera, no fue tu dinero en el banco, fue el alma de tus hijos. Y no los cuidaste. Hay un momento, mi amado hermano, en que la disciplina es apropiada. Hay momentos que le he tenido que decir a los padres, se te fue el asunto de las manos, no hay solución. Lo único que podrás hacer es orar, que Dios tenga piedad de tus hijos. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Una vez más vemos en este texto la importancia del castigo a tiempo. Vendrá el momento cuando ya el corazón endurecido de tu hijo ha cobrado experiencia pecaminosa. Todos los niños, esos bebés que andan por ahí, todos vinieron de factory
de fábrica con un corazón de piedra. Todos. Pero hay algo que no tienen. La vida pecaminosa experimentada. Eso lo ganarán con el paso del tiempo. Disciplina a tus hijos antes que ganen eso. Repito el texto. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure para destruirlo. Si detienes el castigo a tu hijo en el momento de que hay esperanza, si no lo haces, estarás de facto apresurándote a destruir el alma de tu hijo. Alguien dice, no, pero yo me convertí y a mí mis papás ni me tocaron. Ni me enseñaron nada. Déjeme decirle que la mayoría de las cosas de la vida yo también la aprendí solo. Y no estoy juzgando a mis padres, simplemente en el momento en el que me criaron no había de pastorear el corazón de tus hijos, no había nada de eso. Y Dios tuvo compasión de ellos y me salvó de joven. Pero esa no es la generalidad de los casos. Dice un escritor, la paternidad descuidada es una virtual sentencia de muerte, dado el hecho de que solo tenemos unos cuantos años durante los cuales tenemos la esperanza de ayudar a nuestros hijos a gobernar sus hábitos, moldear sus valores y aprender el gozo de hacer la voluntad de Dios. No desperdiciemos ni una hora. Decía un escritor que leí hace muchos años, él no es reformado, pero él hablando de la crianza de los hijos, dice que el lugar donde estaba la vara en su casa, habían puesto un cartel encima que decía, te necesito a cada hora. Entonces, no es que usted le vaya a dar a cada hora, yo no estoy hablando de tiempo. Lo que estoy diciendo es que no debemos desperdiciar nuestro tiempo con ellos. O sea, no debemos desperdiciar la oportunidad que tenemos de hacerle bien al alma de nuestros hijos. No es guerra lo que tenemos con nuestros hijos. A lo mejor ellos lo verán así, pero no es una guerra. Estamos entrenándolos y educándolos. Debemos cuidarnos de castigar a nuestros hijos en forma que no sean razonables y justas. Asegúrate de que han pecado. Conozco a alguien que estaban dos hermanas jugando, no tiene que ver con mi familia, estaban jugando, eso pasó en otra casa, pero ellos la cuentan como una anécdota, ahora la cuentan ya que son unas mayores jocosamente, pero quiero usarla de ilustración. Estaban jugando y como usualmente pasa cuando los muchachos empiezan a jugar de manos, terminaron peleando de verdad. Por eso le decimos a los muchachos, no jueguen de mano, porque es que no tienen, obviamente, por la falta de experiencia, no tienen el control. De hecho, los mayores tampoco debieran hacerlo, pero bueno, estaban jugando y terminaron peleando entre ellas, peleando a golpe, y estaban tapadas con una colcha y estaban peleando. La mamá que las oye y que las oye peleando, toma el palo de escoba y ella tapada y empieza a repartir palos. Eso no solo es abuso porque no sabes por dónde le vas a dar. Puedes darle un golpe mal dado. No le explicaste cuál es el problema, no les instruiste. Y lo más importante, tampoco sabes ni cómo empezó el asunto ni cómo terminó. ¿Quién es culpable y quién merece la pela? ¿Quién merece más que la otra persona? No le preocupó en lo más mínimo. Todo lo que quería era verter su ira porque sus dos hijas estaban peleando. Esa violencia sí engendra violencia. Ya estoy terminando casi. Dice Proverbios 19:25, hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. El texto presupone algo. La disciplina duele.
Es por eso que literalmente en hebreo dice, hablando de la pela, literalmente en hebreo dice lo azulado de la herida, y de ahí viene la palabra azote. Déjame decirte que el castigo corporal, en la mayoría de los casos, tiene un impacto en el alma. Instruye al niño en su camino y aun cuando no fuere viejo no se apartará de él. Lo que hacemos con nuestros niños tendrá un impacto en sus vidas. Lo que el texto está diciendo es que normalmente el impacto será permanente, a veces para bien. Y si hacemos las cosas mal, a veces para mal. A veces haremos las cosas bien y ellos determinarán tomarlo mal. Es una determinación de ellos. Lo que hacemos como padres debe procurar intencionalmente moldear el alma de nuestros hijos. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Aquí no hay un insulto personal acerca de nadie, niños, jóvenes. Es una descripción antropológica. Es una descripción del ser humano. Nacemos con la necedad ligada al corazón nuestro. No es verdad que los bebés vienen con una tabula rasa, vienen con una hoja en blanco. Y lo que será es lo que escribamos encima. No. Esos bebés que ven ustedes por ahí, ya tienen todo un libro escrito en el corazón. Lo heredaron, ¿saben de quién? De los padres, hijos de Adán. Y si podemos resumir en una palabra todo ese gran manifiesto que hay en el corazón de esos bebés que andan por ahí, es necedad. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejarán de él. Proverbios asume que los niños nacen pecadores. El corazón de los niños es el corazón de un pecador con un corazón de piedra, que necesita la obra de la regeneración. Mi amado hermano, la mayor necesidad que tienen tus hijos no es la de hacer una carrera, no es la de ser populares. Ellos piensan que esa es su mayor necesidad, que quieren ser populares en la escuela. La mayor necesidad de tu niño es que conozcan al Señor Jesucristo. Es lo único que en realidad va a poder hacer un cambio permanente y radical en el alma y en la vida de tu hijo. Vuelvo a citar Proverbios 23, 3 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Jóvenes, muchos de ustedes han sido criados de acuerdo a los preceptos de la Escritura. Puedes tomar la determinación de resentirte contra Dios y en consecuencia contra tus padres. Oye a este viejo lobo de mar, yo no soy marinero, solo una expresión, citándote lo que Dios te está queriendo decir a ti. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha reprensiones. Te puedes burlar de mí, te puedes burlar de tus padres, de quien no podrás jamás burlarte es de Dios. Oye el consejo de tus padres, porque el burlador
que no escucha reprensiones recibirá el fruto de su decisión. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Podrás resolver ecuaciones, lo que sea, difíciles de matemáticas. Y a lo mejor tus padres le preguntan y ni siquiera saben del asunto. El verdadero entendimiento es aquel que escucha las correcciones. El que tiene en poco la disciplina que le han dado, en realidad menosprecia su alma. Dios tenga compasión de tu alma y te salve, porque si determinas a resentirte contra la disciplina de tus padres, verás las consecuencias. Proverbios 19:25. Hiere el escarnecedor y el simple será avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Cuando tus padres te hablan, es porque te aman, ¿sabes? Tienes que vivir en el contexto de padres que no les importa lo que sus hijos hacen. Y cómo esos jóvenes ya luego, cuando miran hacia atrás, dicen, oh, a mis padres yo en realidad no les importé. Tú tienes padres que les importas y quieren que te vayan bien y van por encima de sus propios corazones a hacerte bien con la disciplina. Usa lo que te están diciendo. Óyelos. Ellos están haciéndote bien. Y te hará mucho bien el oírles. Vamos a orar. Señor, nosotros venimos ante ti rogándote por el alma de nuestros hijos. Señor, solo cuando tú obras en los corazones es que hay verdadera libertad, hay verdadera felicidad. Pero tú, oh Señor, para tal cosa debes cambiar los corazones de ellos. Tienen un corazón de piedra insensible que no te ama ni ama tus mandamientos. El asunto de nuestros hijos no es contra nosotros, Señor, es contra ti. Te pedimos, oh Señor, que tengas piedad de ellos y tú les salves, oh Señor. Señor, por amor a tu propia palabra, por amor a ti mismo, ellos han sido criados en la disciplina y amonestación del Señor. Señor, valida tu palabra. Obra tú en sus corazones por amor de tu propio nombre. Que no digan los malvados de afuera, fueron criados en el Evangelio y miradlos en rebeldía. Que ellos puedan decir, ellos fueron criados en disciplina y amonestación al Señor y miradlos amándole y sirviéndole. Por amor de tu nombre, sálvales. En el nombre de Cristo oramos. Amén.